¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy iniciamos un nuevo programa porque ya el programa Miremos al Ecuador y al Mundo cambió de nombre. Se le ha puesto hoy Alerta Ecuador. Así que, amigos que nos siguen en todo el planeta, ese es el nuevo nombre, Alerta Ecuador. Programa que se transmite a través de la señal del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guayas. Un saludo y un abrazo para todos ustedes. Nos acompaña la licenciada Fátima Castro, el economista Isidro Luque. Nos vamos a hablar de unos temas interesantes que aquejan al Ecuador y también, por qué no decirlo, al mundo entero. ¿Por qué Alerta de Ecuador? Porque nosotros, ciudadanos ecuatorianos, hoy vivimos en una alerta total. Si salimos a la calle estamos alarmados que nos pueden asaltar. Si vamos al comisariato, alarmados porque los precios suben. Entonces el Ecuador, que realmente vive en un laberinto de crisis social, política, económica, nosotros los ecuatorianos debemos estar procurando cómo salir de esta alerta, o más bien llegar a una alerta para poder quizá colaborar, ayudar desde el punto de vista del periodismo a la nación que salga de esta crisis. ¿Y por qué no decirlo también a nivel mundial? El mundo está en peligro cada día de que está en una tercera guerra mundial. Y la tercera guerra mundial significa una guerra nuclear, que es el fin de esta humanidad, de la generación. ¿Qué? Una guerra nuclear, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Y quiénes son los que quieren la guerra? Son unos señores ultrapoderosos, dueños de grandes corporaciones, que les importa un comino a la humanidad. Entonces es la humanidad la que tiene, o la civilización actual, es la que tiene que responder, luchar por la vida, por transformar el planeta, para que exista un mundo más justo, más democrático. ¿Qué es lo que pasa al Ecuador? Porque nosotros estamos ligados al globo, no estamos separados. Igual pasa en el Ecuador. Se procura que también se funde un país más justo, un país más democrático, ¿ya? Donde todos tengan oportunidades de salud, de trabajo, de educación. Eso es lo que pedimos o se pide en el contexto civil, en el contexto democrático, en el contexto civilizatorio. Entonces, ante esta situación nos ha llamado la atención, y ese es el tema que vamos a tratar hoy. La generación Z despierta. ¿Y por qué la generación Z despierta? Es una nueva generación que se dice surge por el año 2000, 1900 a 2014, que es la generación que nace con el internet, o también se la conoce como la generación Centennials o los Z-Sommer. Entonces, ¿qué respuesta hay? Miren, en Nepal la generación Z se levantó, se organizaron, que son los jóvenes que se supone tienen ya un criterio, tienen una conciencia, tienen una cultura quizá de lo que pasa en un país, y ahí tumbaron un gobierno corrupto. Se dice que es un gobierno corrupto, un gobierno que suprimió todas las plataformas populares del internet. En el Perú actualmente la nación Z se levanta, toma a la presidenta del Perú. Están nuevamente en pie de lucha porque quieren tumbar al nuevo presidente que pusieron del presidente actual, que es el presidente Jerib, un presidente interino. En Francia, en Filipinas, ¿no? Se han levantado la generación Z. Por eso que hemos invitado al economista Isidro Luque, quien es un analista político, social, económico, para preguntarle y nos oriente y nos pueda argumentar, nos pueda indicar
con más precisión social, económica, psicológica también, en el punto de vista de la juventud. ¿Qué son o qué es la generación Z de economista? Sí. Gracias por su presencia. Muchas gracias, economista, por estar aquí. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Como siempre, dispuesto a atender las invitaciones de ustedes, de la Unión Nacional Periodista Núcleo del Guayas, a través de estos espacios digitales que son hoy en el día una de las alternativas para la difusión de ideas en esta guerra cognitiva que vivimos permanentemente. El aspecto conceptual de generacional fue creado por la sociología política del siglo XX en Europa. Uno de sus precursores es Mannheim, Carlos Mannheim, un húngaro alemán, que estructuró las teorías históricas, ¿verdad?, de análisis e investigación histórica a través de los enfoques generacionales. Y generacionales no en el sentido de la relación filial, de la generación padre-hijo, nieto, abuelo, esas cosas, sino a través de las épocas demográficas, históricas, atados a los avances de la sociedad, tanto en la tecnología como en la cultura, como en detalles históricos como las guerras, etcétera, etcétera. La generación Z es la generación que nace a principios a finales del siglo pasado y a principios de este siglo, que sucede en ese análisis que hace Mannheim a los llamados millennials, ¿verdad? Los millennials son aquellas personas, somos aquellas personas que alcanzamos nuestra madurez, ¿verdad?, hacia el fin del milenio. Pero el enfoque de Mannheim es que hacia el fin del milenio ha habido un montón de hechos históricos que ha cambiado a la sociedad y al mundo. Entonces, esa es la caracterización que hace este autor de las generaciones. Posterior a los millennials, que ellos vivieron una ambigüedad en términos de tecnologías de la comunicación. En la computación ellos vivieron desde sus inicios. Nosotros los millennials, bueno, yo no soy millennial, yo soy anterior a los millennials, nosotros somos de los llamados baby boomers, que nacimos en la década de los 50 y los 60, que fue cuando la confrontación este-oeste, capitalismo, socialismo, el mundo bipolar, era el que dirigía y mantenía las relaciones globales entre las sociedades. La generación Z va posterior y comienza a madurar, comienza a tener conciencia a partir de la crisis financiera del 2008, que fue provocado artificialmente, primero por el capital financiero, por los bancos que empaquetaron papeles, deuda basura, y la revendieron y la compraron y llevaron a la bolsa esos valores, de tal manera que la demanda hizo que vaya creciendo ese activo que era ficticio. Cuando ya no pudo más, explotó y hubo quiebras masivas de todos, de la mayoría de los negocios tradicionales que se transaban en bolsa, y en la que sobrevivieron y se consolidaron ciertos bancos, ciertos gestores de activos y la industria tecnológica contemporánea, así como la industria del complejo militar industrial, la industria armamentista. Entonces, la generación Z, desde la perspectiva histórico-tecnológica, se hace, se construye, se consolida a través de la era digital. ¿Y la característica principal de esta generación Z? Tiene muchas características, porque si hablamos del primer mundo, la generación Z tiene problemas de identidad, tiene problemas de pertenencia, tiene problemas de bienestar, pero la generación Z, la de Perú, a la que usted se refiere, vive en pobreza, extrema pobreza y miseria. Entonces son aspectos, no se puede caracterizar si no se hace una caracterización del mundo.
para establecer cuáles son. Pero históricamente es la irrupción de las juventudes a partir del mundo digital. Economista, se dice que la generación Z tiene un enfoque ambientalista y emprendedores. Y tú decías algo muy importante que nos debemos a la generación antepasada, donde era fuerte, ¿no? Entonces se veía que la juventud tenía un carácter de un desarrollo más hacia la educación, hacia la cultura, hacia el arte, y tenía también una preocupación por la cultura política. Pero eso dejó de funcionar de los fines del siglo pasado y comienzo del siglo hasta ahora, y la juventud como que quedó en una etapa de dormida, una juventud que no ha reaccionado. Pero los Z dicen que, como te indicaba, son ambientalistas y son emprendedores. En ese punto de vista, en el enfoque comercial, en el enfoque tecnológico, todas esas cosas. Pero lo que pasa en Nepal, ¿no? Ya se ve un movimiento ya con un contenido social. Ya luchan contra la corrupción, ¿no? Con gobiernos que no se preocupan por los pueblos, la carencia de educación, la carencia de trabajo, de salud, todas esas cosas. En el Perú igual. El Perú, como tú indicabas, son más pobres. Entonces, en Francia igual, en Filipinas igual. Ahora, se puede decir que esta juventud Z ha tomado más conciencia social de lo que pasa en el mundo, la desigualdad de la riqueza, la desigualdad de los pueblos, la pobreza, o hacia dónde va esta generación Z. Mire, para comenzar, yo no me dejo llevar, aunque estamos hablando de las generaciones, yo no me dejo llevar por esa caracterización y ese enfoque generacional. Porque en el fondo no es lucha entre generaciones, son luchas entre ricos, súper ricos, hiper ricos y pobres, súper pobres, ultra pobres. Esa es la real contradicción que existe en el mundo hoy. Pero los pensadores eurocéntricos, anglosajones, pretenden dar este enfoque generacional para hablar de que es la generación X, la Y, la X, la Z. Y hoy los que están naciendo en esta época le llaman la generación alfa, ¿verdad? Pero el fondo es mucho más dramático. Es un fondo de discriminación clasista. Es un mundo partido en dos entre muy pocos ricos en el planeta y millones, miles de millones de pobres en el mundo. Entonces, ese enfoque yo lo tomo con pinzas. Hablar de las generaciones a mí no me llama la atención, porque estoy seguro, y usted se ha referido a la llamada revolución nepalí, que no es tal, ¿verdad? Eso, a mi juicio, es parte de las intervenciones de los poderes globales, en este caso del mundo anglosajón, en Nepal, para derrocar un gobierno que tenía las características que tenía. Era corrupto, había ineptitud, etcétera, 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 pero además era marxista. El gobierno de Nepal era un gobierno que ellos se autodenominaban marxistas-leninistas. Y entre marxistas-leninistas en Nepal se disputaban la conducción del Estado de Nepal y provocó una guerra civil, que luego se pusieron de acuerdo a las dos facciones y asumieron el poder, pero con las características de un mundo corrompido por el capital. Estos gobiernos con pobreza estructural obviamente se decantaron por el lado de la corrupción y del poco desarrollo en beneficio de sus masas, y provocó eso. Pero también hay que tener en cuenta que en estas llamadas revoluciones de la Z, de las X y todas estas generaciones, hay una mano invisible, que es de las organizaciones no gubernamentales, de las llamadas fundaciones,
que no son otra cosa que agencias de gobiernos extranjeros poderosos, occidentales, particularmente norteamericanas y europeas, en el caso de Nepal, que promueven cierto tipo de tendencias movilizadoras de la sociedad, en este caso de la juventud nepalí, y el aspecto que detonó esa irrupción fue la suspensión de ciertos accesos a la interconexión, a las redes sociales, a la internet. Entonces, pero atrás de eso, en el fondo hay una revolución de colores para cambiar el régimen y alinearlo a los intereses del capitalismo occidental. Lo que pasa en el Perú ya es otra cosa, porque son los pobres que se han expresado, se han rebelado, tiraron al gobierno de Baluarte por corrupto, ¿no? Hoy también están en contra con el gobierno de Jerit, que también es corrupto, y inclusive lo acusan de que es un acusado de violencia sexual o algo así, ¿no? Entonces, pero lo que queremos ver en el contenido es por qué los jóvenes, ¿no?, se expresan, porque antes que se pronuncien esta protesta de esta generación que se llaman Z, estaba dormida la juventud. Entonces, ¿cuál es la forma de despertar a la juventud? Porque la juventud está dormida, y la juventud, fíjese que en el Perú, la vez pasada cuando le derrocan a Castillo y sube a Duarte, que hay unos audios infiltrados que dice que la Baluarte decía a la ministra del Interior, estaba el mundial pasado, estaba en protesta, se habían levantado los campesinos, dice, no, los campesinos los reprimimos, le damos bala, no te preocupes, pues ya hay los 20 millones que hay en Lima, ellos están preocupados por el mundial. Entonces vemos ahí una juventud completamente descarada, pero cuando ya hay una instancia de protesta de lo que pasa en una sociedad, entonces esa juventud se puede decir que está controlada, o es una expresión espontánea de la juventud de que está en contra de estos gobiernos que no responden a los pueblos, a su país, de mejorar, desarrollar, y que necesita una justicia social más adecuada, más humana. Para hacer un poco un relato explicativo a su pregunta, quiero partir de la caída de la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, que sostenía un mundo bipolar, Estados Unidos y el mundo anglosajón, europeo, eurocéntrico, insurge como potencia hegemónica, y ellos pasan a vender. Ahí hay un autor que hoy se debe estar mordiendo la lengua y el dedo por haber escrito lo que escribió, que habló del fin de la historia, Fukuyama. Entonces dice, se acabó la historia de la confrontación de dos mundos. El mundo siempre ha sido uno solo y lo dirige el mundo anglosajón. Y es cierto, a partir de eso, durante más de, eso fue la década de los 90, casi 30 años y un poco más, el mundo fue conducido por intereses hegemónicos del mundo anglosajón, a la cabeza de Estados Unidos. Y ellos, a través de todos los programas de intervención global, vendieron la cultura del fin de la historia, de un solo objetivo en el mundo. El mundo no es de ricos y pobres, no, eso es del pasado. El mundo es de aquellos que se atreven, de aquellos que emprenden, de aquellos que luchan individualmente. Venden la idea de la individualidad como el leitmotiv de cada individuo global. Son innovadores. No tiene nada de innovadores, eso no tiene nada de innovación, porque la innovación implica algo nuevo. Y esta generación de emprendedores está mostrado estadísticamente que solo los emprendedores que han podido llevar sus negocios a las bolsas de valores han podido tener éxito, y no todos, solo un 5%. Pero usted y yo, o usted,
que pretendemos emprender para nosotros, significa un consuelo ante el desempleo. Es una ilusión. Nosotros no tenemos empleo, no tenemos posibilidad. El Estado ecuatoriano no promueve el empleo, no hay empleo. Entonces te venden esa panacea del emprendimiento y te financiamos. Anda, el emprendimiento. Seguramente tú sabes que antes de recibir la financiación, tú sabes que el emprendimiento no tiene futuro. Entonces, esa es una idea que se vendió y que se consolida como exitoso al ver los emprendedores de las tecnológicas, por ejemplo, ¿verdad? De las tecnológicas. Y es ahí donde se empuja esa idea que maneja generacionalmente la llamada generación Z. Pero en ese tiempo, las grandes corporaciones estaban haciendo más grande la brecha entre ricos y pobres. Y usted pensando en el emprendimiento, en la innovación, en ver el futuro individualmente, como que usted a la vuelta de la esquina se hace millonario, o por lo menos resuelve sus problemas existenciales. Pero resulta que en ese mismo tiempo, las grandes corporaciones financieras estaban consolidando la burbuja que reventó y financió la industria del armamento, la industria militar espacial, aeroespacial, los negocios financieros globales y los negocios del control de las comunicaciones, ¿verdad? Entonces, la generación Z ya es una generación controlada a través de la tecnología. Entonces, si usted una hora le quito el teléfono celular de sus manos, usted se siente incómodo, usted se siente como que le falta la mano, o un ojo, o la cabeza, o la vida. Somos dependientes. Entonces, esa es la generación Z, dependiente de una tecnología de manera artificial, porque eso es un mecanismo de control social, económico, cultural. Le moldean su pensamiento, su forma de pensar. A veces yo comento a mis amigos y alumnos, usted no se ha dado cuenta que usted está en una conversación y dice, tengo ganas de comerme una pizza, y le comienzan a llegar a su teléfono propagandas, ofertas de pizzería, de que esto, que 2x1, que mate loco y esas cosas. Estamos en la era de los algoritmos, y esto de las generaciones son controlados a través de esos mecanismos. Pero el fondo, el fundamento, es que este mundo está conformado por muy pocos ricos y una millonada de pobres. Bueno, ya el economista Isidro Luque nos ha enfocado más o menos cómo está manipulada en este caso las generaciones por grandes sectores económicos, algo así. Pero siguiendo un hilo de este tema y dentro del marco de la generación Z, ¿usted cree que en el Ecuador la generación Z se despierte? Porque aquí la juventud está completamente dormida ante el desempleo, la crisis económica, la crisis social. Fíjese, aquí para los jóvenes no hay empleo, tienen que emigrar los jóvenes. No hay educación, la educación es pésima, no hay salud. Y vemos que son otros sectores sociales que están reclamando para que cambie el gobierno, para que el Estado sea más justo con la población. Pero vemos una generación de jóvenes, economista Isidro, completamente dormida. No es una generación dormida. ¿Una juventud dormida? No es una juventud dormida. Es una juventud manipulada. Fíjese que no está tan dormida. En este caso, la juventud ecuatoriana está fíjese que no roncando porque no se fíjese que no está tan dormida, sino que está respondiendo a las necesidades, a resolver las necesidades básicas que esta guerra artificial que nos venden desde el poder público. Pero, por ejemplo, déjeme terminar una pequeña idea que era sobre la juventud. ¿Quiénes son los GDO? La mayoría son jovencitos que responden, están movilizados por su necesidad y por su enfoque. Pero responden a aquello. Yo quiero decirte lo siguiente: en el Perú,
que están ahora luchando para tumbarse abajo ese gobierno de Jerez, ya dijeron que el mes de noviembre, el 1 y el 2 de noviembre, le piden a la población no acudir a los malls, a los centros comerciales, no hay que comprar esos 2 días nada, dicen ellos, porque son ellos, son estos los dueños de estos malls, los dueños de comercio que financian y apoyan a los políticos. Entonces ya hay un hilo, ya hay una cuestión de protesta que no la vemos aquí en la Junta Ecuatoriana, Isidro. Más que de protesta es de manipulación. ¿Por qué es manipulación? ¿Por qué? Si no le van a comprar a los dueños de la Mercedes. A ver, vamos tomando con cuidado los argumentos. Quienes dirigen el Perú, los destinos, el futuro, Chile, Argentina, Ecuador, Brasil, todo, Ecuador, son pequeños grupos económicos. En el caso del Ecuador, si usted revisa la estadística del SRI, el SRI tiene, porque es público lo que yo voy a decir, está publicado, tiene los grupos económicos clasificados por sus ingresos, por sus ventas, etcétera. Y si usted revisa eso, hay un ranking, hay 40 grupos económicos. Y esos 40 grupos económicos son los dueños del país. ¿Pero qué pasaría si 2 días no le compramos a esos almacenes? Ellos van a tener una crisis económica o va a ser afectado en su negocio. Allá voy. Esos 40 grupos económicos no son armónicos en la relación empresarial. Tienen contradicciones profundas. Un ejemplo, los intereses del agroexportador, el que exporta camarón, el que exporta flores, brócoli, esas cosas que dicen que exportan, y otras cosas, ¿verdad? No tiene los mismos intereses que aquel que produce para el mercado interno. Al agroexportador le importa discúlpeme la expresión, un carajo que usted pueda llevar papa, arroz o las cosas a su mesa al diario. A él lo que le interesa es exportar camarón. Exactamente. Producen para la globalización, no proveen la economía interna. Con un agravante de que esos agroexportadores, sus ganancias las dejan en el exterior. Entonces, ahí usted tiene una gran contradicción. Usted va a encontrar otra contradicción entre aquellos que piensan que el Estado no debe existir o que debe ser mínimo, que son las oligarquías que hoy nos gobiernan y que llevan a la reducción al mínimo del Estado con todas las consecuencias que estamos padeciendo. Pero hay otro sector de esos mismos grupos empresariales que piensa que el Estado es un gran proveedor, proyectador y este es el modelo de Keynes, de generar industria, trabajo a través de la inversión pública, ¿verdad? Entonces ahí usted ya tiene una contradicción que lo puede identificar en grupos políticos específicos, los agroexportadores, los sectores oligárquicos y financieros y los que anclan su economía a un Estado que invierte. Entonces hoy estamos en un Estado que no solo que no invierte, sino que desinvierte, mientras que hay otros sectores que esperan que el Estado surja, produzca, invierta, haga carreteras, haga esto, todo lo que tiene que hacer un Estado para el bienestar de la sociedad, y es a través de eso que ellos tienen sus actividades económicas, sus ganancias y su consolidación como subclase social en el bloque de poder económico de este país. Economista Cielo, cuando los gobiernos no pueden solucionar esas crisis económicas, el Estado se vuelve un Estado bastante incompetente, un Estado fallido, con lo que está pasando en el Ecuador, ¿no? Entonces no hay recursos, no hay economía que pueda atender las necesidades del país, del pueblo. Al país no se lo busca desarrollarlo, un país más atrasado. Eso crea crisis económica, desempleo y todas esas cosas. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la vía, ¿no?, que se les pueda exigir a los gobiernos que cumplan con los países, que cumplan con los estados y que realmente se brinde una política justa para la sociedad, para el país? Porque vemos estados realmente en crisis
y no hay salida. Entonces eso provoca una protesta social, ¿no? Y la protesta social está enfocada en ¿qué? En los sectores fraccionados de la sociedad ecuatoriana o latinoamericano mundial, como en el caso nuestro, la juventud, en el caso del Perú, la juventud, y otros sectores que vemos, sectores sociales, campesinos, trabajadores. Pero sin embargo la juventud vemos que no responde a la política de que sufre un país, ¿no? Cuando decía Juan Montalvo que el futuro de la patria es de los jóvenes, ¿no? Claro. Entonces vemos con nosotros que por ese lado no se está yendo la cosa. Entonces, ¿cuál es para ya concluir el programa, su importante presencia aquí economista? ¿Cuál es la guía, cuál es la propuesta, cuál es el norte que tiene la juventud y la sociedad para poder trabajar y aportar y sacar adelante este país que está en crisis? Mire, lo que usted conoce, lo entiende y lo ama. Lo que usted conoce, lo que nosotros conocemos, lo entendemos, lo admiramos y lo amamos. Y la forma de conocer y entender es a través, entre otras cosas, pero fundamentalmente a través de la educación. Y nuestro país, hoy vive una crisis profunda de la educación. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que un Estado que no educa, que no invierte en educación, que se despreocupa de la educación, se despreocupa de armar a las Fuerzas Armadas, de apertrechar a la policía, de comprar tecnología para vigilancia, etcétera, etcétera. Amén de otros negocios que se los puede comentar en otro escenario. Entonces, pero el Estado no se preocupa de la educación. Entonces, ¿qué puede usted esperar de una juventud que no conoce, que no entiende, que no ama? Pero al final de eso, esa misma juventud que no tiene educación, no tiene trabajo, no tiene perspectivas de espacios de entretenimiento, espacios culturales, espacios para el arte, para el desarrollo espiritual. Yo recuerdo, porque yo vengo, creo que todos venimos de familias pobres, más o menos pobres, unos más, otros menos, ¿verdad? Pero todos teníamos espacios, por ejemplo, de diversión en el barrio, en la esquina. Y nos reuníamos los jóvenes y conversábamos y hacíamos clubes de fútbol, para el catecismo, para una serie de cosas. Teníamos una interacción y había, a pesar de que era un estado incipiente, había la forma de... Hoy no los tenemos. No porque la dinámica social nos ha llevado solo a eso, sino que también el mismo Estado, el Estado conducido por los neoliberales, por la oligarquía neoliberal que hoy nos gobierna, cada vez reduce más las posibilidades culturales de desarrollo. Y si eso usted suma los factores de la pobreza funcional, la falta de trabajo, ¿verdad? Y la permanente lucha cultural, cognitiva que tenemos. Mire, para hacer un poco una visión, esto ha sido preparado con mucha anticipación. Yo recuerdo, yo viví en el primer mundo hasta el año 95, 96 del siglo pasado y regresé. Cuando yo regresé al país, en mi casa se veía las novelas colombianas, las novelas que exaltaban la belleza, el amor, las tetas y el paraíso. ¿Sí? Luego vinieron El Señor de los Cielos, Los Capos aquí, el dice cuánto acá, etc. Y nos han estado dando por lo menos 15, 20 años con ese tipo de mensaje cultural subliminal. ¿Eso no es un mecanismo de control que nos ha conducido al momento? ¿Y si le quita el trabajo? Sepa usted que cada año a la Universidad Pública del Ecuador no tienen acceso más de 400.000 bachilleres. De la educación primaria básica, cada año se están retirando entre 70 y 100.000 niños pobres,
infantes. Entonces, estamos hablando de una guerra económica, cultural y cognitiva contra los pobres, contra los jóvenes, porque los jóvenes son la parte que se moviliza físicamente y puede hacer los cambios que se necesitan. Es por eso que en el caso de Nepal, en el caso de Perú, en el caso de Ecuador, son los jóvenes quienes salimos. Y yo digo quiénes porque nosotros somos jóvenes de acá. Hay jóvenes que tienen, hay viejos que tienen 15, 20 años de edad y que no tienen nada porque han pasado esclavizados a este aparatito. Y al mensaje que este aparatito todos los días nos están bombardeando. Yo le ponía el ejemplo, si usted le quito yo su teléfono media hora, usted se siente, ya tiene un problema mental en este momento. Y esa es la verdad. Entonces, los jóvenes llegará un momento, porque también hay otra realidad social, sociológica, ¿verdad? Dialéctica, que cuando ya no hay callejones para salir, explota todo. Y en esa explosión se cambian las cosas o se empeoran del todo. ¿Cuál sería la fórmula para que esto se detenga, para que haya más educación para los niños, para los jóvenes? Porque contrariamente siempre se escucha todos los años que se recorta el presupuesto de la educación, el presupuesto de las universidades, el presupuesto para los hospitales, para la salud en general. ¿Cuál sería la fórmula para incrementar estos presupuestos? El modelo económico. El modelo económico hay que cambiarlo. Si la economía del país está anclada a los sectores oligárquicos y agroexportadores y a pagar la deuda externa, la economía del país no está anclada a financiar las necesidades de la gran mayoría, educación, salud, seguridad pública, etcétera. Entonces hay que cambiar el modelo económico. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque hay poderes, 40 familias, grupos económicos, que son los que determinan. ¿Cuál sería, en nuestro caso, el modelo económico más adecuado para este momento? Sin ser extremista, aunque yo en mi foro interno siempre lo he sido, debíamos tener un Estado que invierta, un Estado que promueva el empleo, que promueva la producción nacional, por lo tanto se promueve el trabajo, por lo tanto se promueve la demanda interna, por lo tanto la demanda interna va a promover mayor producción y la economía nacional crecerá. Cuando usted dice la producción, ¿habla solamente del agro o de otros sectores? De todos los sectores. Si no se dinamiza la demanda interna, yo le hablo como economista que soy, si usted no dinamiza la demanda interna, si usted no da trabajo, usted no tiene salario para consumir. Y si no consume, la empresa no produce. Y si la empresa no produce, entramos en un ciclo de pobreza. Hoy hay familias que sobreviven con menos de $2 diarios. Y a veces me da pena. Nos tomamos nosotros un café por ahí y nos gastamos nuestros $3, $4, sabiendo que hay personas que mientras uno se toma ese café, no almuerza o no comen todo el día. Familia. Entonces, es un drama. Es más fácil decirlo, pero tampoco hay fórmulas mágicas. Esto se lo hace con mucho activismo y trabajo político, cultural, educativo, etc. En todas las. Bien, gracias. Agradecemos la presencia del economista Isidro Luque. Él es un analista político, social, económico, economista, catedrático universitario, que nos ha acompañado hoy en el programa Alerta Ecuador, donde hemos comentado, analizado temas importantes sobre la juventud ecuatoriana y sobre la juventud mundial en el marco de los Generación Z. Bueno, economista, hablamos de economía. Usted es economista, la licenciada Fátima nos va a exponer la importancia del barro chino. Ya Guayaquil va a contar con su barro chino. Vemos cómo China se está introduciendo en el mercado nacional
y ya Guayaquil ya está acostumbrado, los esqueleños estamos acostumbrados a ir a comprar a los almacenes chinos, uno porque son más baratos. Claro, muy económico. Son económicos, entonces, y se adecua con nuestro bolsillo. Fátima, para que no... Mire, sin ir muy lejos, yo viví pues en Ibarra, en Otavalo, ¿no? Y justamente allá está el mercado de los ponchos, ¿no? Que ahora tiene estas pulseritas que nosotros usamos, estas pulseritas los hacen ellos en Otavalo, pero también cuando uno se acerca les ofrecen unas más baratas que son de China. Fátima, aquí economista un ejemplo, le había mandado una pulsera que en Alemania vale $14. $14. Vale aquí $2. Así es, $14 vale que a los tabaleños le puede costar 20 centavos, pero cuando la venden en Europa, pues ya no la va a vender en $1 como nos venden aquí a nosotros en $1, sino es que le venden en $14. De la pulserita, en Alemania. Ajá, rojo con negro, $14, y pues traen ellos felizmente esas divisas aquí al país. Eso es lo bueno. Los otavaleños son muy, pero que muy trabajadores, ¿no? Pero en todo caso tenemos justamente ese mercado, ¿no? Y así como hay ese mercado en Otavalo, pues aquí también hay un mercado que es el mercado chino, ¿no? El mercado chino, que nosotros tenemos unas cuadras que se saben que ahí viven muchas familias chinas, y justamente pues vamos a mostrar Fátima, aquí se va a fundar el barrio chino, tiene que ver eso con el barrio chino. Claro, el barrio chino, o sea, está allí, ¿no? Pero no tiene las características de un barrio chino todavía como tal, pero ya el municipio de Guayaquil ya les dio estos permisos para que comiencen así. Va a estar el barrio chino tal como lo estamos viendo en este momento. Van a poner pues estas guindolas, estos adornos típicos, que donde más predomina el color rojo, como vemos, ¿verdad? Estas esferas, estas como banner que las ponen rojo, así luce en este momento ese colegio, y así va a lucir en la noche, sobre todo se va a ver, ¿verdad? Es algo diferente. Mire, la transformación del ahora con el después, donde vemos que, por ejemplo, aquí en esta chifacia, así va a lucir después, ¿no? Entonces se van a poner adornos, se van a poner luces, va a predominar el color rojo, ¿no? El antes y después lo estamos viendo. Justamente expusieron esta parte, ¿no? Hicieron un video que así es como se va a transformar. Entonces así va a lucir el barrio chino, lo que va a traer bastante turismo, ¿no? A esta zona. Va a traer bastante turismo, y no solamente a esta zona, sino a sus alrededores, ¿no? Porque está pues cerca de la bahía, está cerca del malecón Simón Bolívar, está cerca del 9 de octubre, pues, y la gente también se va a las peñas, ¿verdad? Entonces va a incrementar el turismo que tanto necesitamos nosotros, ¿verdad? Incrementarlo, porque justamente necesitamos pues que compren nuestros productos y que paseen para poder ofrecer y vender nuestra gastronomía. Y tenemos las palabras de Tommy Wong, que es el director del barrio chino. A continuación vamos a escuchar lo que nos indica Tommy Wong. Por el Comité Barrio Chino de Guayaquil y las asociaciones ecuatorianas chinas que apoyan al comité para este proyecto. Como vieron en el video, conseguir que ya se oficialice el barrio chino ha sido un trabajo en el cual mutuamente con el municipio hemos estado desarrollando el proyecto por ya más de un año. El 19 de septiembre, justamente, el alcalde oficializó el barrio chino, lo cual fue nuestra sorpresa que se lo haga en ese momento, y quedamos muy agradecidos con el alcalde por lo mismo. De aquí en adelante empieza el desarrollo del barrio chino, donde vamos ya a esperar primero que el municipio cambie ciertas ordenanzas sobre este sector para poder decorarlo
y hacerlo parecer más un barrio chino. Un barrio chino es sumamente importante para una ciudad que quiere hacerse más internacional, que quiere hacerse más cosmopolita. En casi todas las ciudades del mundo comienza primero con un barrio chino y luego empiezan a salir en empuje de otros barrios, como el barrio italiano, barrios de otras nacionalidades, ¿no? El barrio chino en sí cumple muchas funciones. Una de las funciones es para los migrantes que recién llegan de la China, que no conocen el idioma, no conocen las costumbres. Entonces el barrio chino se convierte en un puerto de entrada, donde ellos al llegar van a encontrar gente que habla su mismo idioma, gente que comparte su propia cultura. Y además va a ser un lugar donde ellos van a poder ir conociendo la cultura ecuatoriana. Además de esto, el barrio chino busca reactivar la economía del centro de la ciudad. Con el municipio se ha trabajado justamente en este aspecto, hacer varios proyectos. El municipio tiene varios proyectos, como el Corredor Turístico Panamá, el Malecón, el Parque Seminario. Entonces todos estos proyectos, junto con el barrio chino, van a hacer que todo el centro de la ciudad se reactive. Nosotros estamos sumamente agradecidos que el municipio ha hecho ha tenido una apoyo muy positiva a nuestro proyecto y ya lo ha llevado a que prácticamente se haga una realidad. De Tommy Wong, quien es el director del barrio chino, pues justamente nos estaban dando estas directrices de cómo se va a transformar el barrio chino, cuáles son los objetivos de esa transformación y cuál es la participación del municipio, cuál es la participación de ellos y pues qué es lo que esperan también de la ciudadanía. Bien, Fátima, por tu información, y agradecemos a todos nuestros amigos seguidores que están pendientes con Alerta Ecuador. Agradecemos también la presencia del economista Isidro Luque y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.